Saludos amigos, bienvenidos a Iglesia Online. Ya saben que este es un programa en donde hablamos cuatro sacerdotes desde diversos puntos del mundo sobre los acontecimientos de la vida de la Iglesia y sobre temas que atañen a la Iglesia, a los creyentes, a los no creyentes, a los distantes, a los alejados. Hoy tenemos con nosotros una gran corresponsal. Ella es Elisabetta Piqué. Ella nació en Florencia. Y bueno, pues es periodista argentina, corresponsal en el Vaticano para el periódico La Nación. Elisabetta lleva en Roma como corresponsal desde el año 99, hace más de 20 años ya. Escribió la biografía del Papa Francisco, Vida y Revolución. Y bueno, pues ella como buena corresponsal también ha estado en el último viaje reciente del Papa a Irak. Elisabetta, ¿realmente ha revolucionado el Papa Francisco la vida de la Iglesia en el Vaticano? Tú que llevas desde el año 99, ¿sí hay un movimiento de reforma, de dar forma a las nuevas formas que hay ahí en el Vaticano, o pues nada más es en algunas situaciones en concreto? ¿Tú qué experiencia estás teniendo? ¿Hay una verdadera reforma en el Vaticano durante estos 8 años de pontificado del Papa Francisco? Bueno, contestar primero de todo, saludo a todos, gracias por invitarme. Yo diría, te contestaría, no es que quiera hacer publicidad de la biografía que mencionaste, pero recuerdo que cuando me piden escribir esa biografía, que el Papa Jorge Bergoglio recién había sido electo, yo lo primero que dije, y esto también porque tengo la suerte y el privilegio de haberlo conocido antes como arzobispo de Buenos Aires en el 2001, yo recuerdo que decía, bueno, en el título tiene que haber la palabra revolución. ¿Por qué? Porque estaba, no solo porque ya desde el momento en que él salió a ese balcón, para mí marcó una revolución que después en estos 8 años, bueno, se confirma, por supuesto, no es es la revolución, como él dice, copernicana, de poner de vuelta el evangelio en el centro. Es la revolución de este Papa que creo que descontracturaliza la imagen del Papa, que era un Papa lejano. Este es un Papa cercano. Desde esa primera noche, desde ese primer buonasera, desde esa primera bendición silenciosa a toda esa multitud que había en la plaza de San Pedro, antes de él dar la bendición, cuando se inclina para que la gente lo bendijera a él, digamos, ya solo esa pequeña salida. Y después, bueno, después usted lo sabe mejor que yo, pero después al día siguiente va a pagar la cuenta del hotel de la Vía de las Crofas, después decide no vivir en el Palacio Apostólico, se mueve en ese auto, es decir, enseguida, pero también recuerdo, 19 de marzo, acaba de pasar 8 años, se cumplen de su primera misa, la misa de Asunción de Pontificado. Recuerdo una anécdota, ¿no? Así personal, que después justo enseguida llegó la Pascua, le tocó enseguida la Semana Santa, no era como ahora que estamos todos encerrados, y vinieron unos amigos míos argentinos que viven en Suiza con chicos, porque bueno, el Papa argentino, bueno, y recuerdo que esa primera misa de Pascua, uno de los hijos más pequeños de mi amiga, que habla español, no hablaba italiano, decía, pero el Papa habla argentino, porque habla tan simple, es un Papa que la forma de conectarse, que el chiquito pensó, pero el Papa está hablando argentino, en cambio está hablando en italiano, pero él había entendido lo que él había dicho, porque esta forma de comunicar increíblemente directa y entendible, sin contar, bueno, los gestos. Este es un Papa de gestos, y lo hemos visto, y yo con el privilegio, ¿no?, de haberlo seguido también estos 8 años, por eso, bueno, volviendo, yo creo que sí, y creo que los que están en el Vaticano creo que quizás pueden contestar mejor que yo la pregunta, o los que están en Roma, que sí, que el Papa ha revolucionado, bueno,
esta semana ha rebajado los sueldos, está haciendo cosas que nunca nadie antes había hecho, no solo el tema de decidir yo no vivo en el Palacio Apostólico, yo no utilizo la limusina, yo voy en un auto, en un simple Ford Focus, cuando es, por ejemplo, ahora se acerca la Semana Santa, yo en Buenos Aires iba a un hospital a lavarle los pies a la gente, iba a la cárcel. Bueno, en el Vaticano no era la costumbre. Y él dijo, no, bueno, yo lo hago. Y desde que fue electo empezó a ir a la cárcel y un montón de gente. ¡Ah! ¡Qué horror! Le empezó a lavar los pies a mujeres. ¡Qué horror! A musulmanes. ¡Qué espanto! Entonces, desde el principio, este papa puso al centro el evangelio, ¿no? Haciendo cosas que hacía Jesús, pero entonces que acá no se hacían más, entonces sí está revolucionando. Y ahora no quiero hacer un monólogo, pero las reformas, puedo mencionarte un montón ya en temas más, porque estoy hablando del tema cercanía, gestos, pero reformas, digamos, reformas estructurales, un montón. Bueno, gracias, Beta. Es una alegría tenerte con nosotros y, como siempre digo, escuchar un acento muy, muy cercano, ¿no? Sabés que se me ocurría, ya que nos contaste que lo conocés hace tiempo, a Jorge, que quizás, si te animás a contarnos algún recuerdo que te haya marcado de él como obispo de Buenos Aires, porque creo que sería lindo para nuestros oyentes en Latinoamérica, ¿no? Para seguir conociendo más de Francisco. Eso por un lado, y después me imagino que como periodista quizás lo habrás tenido esta experiencia, ¿no? El sentarse mano a mano con un papa debe ser una experiencia lindísima. No sé si lo tuviste como posibilidad de entrevistarlo así, pero suponete el caso que lo puedas hacer. ¿Qué te gustaría preguntarle al papa en este momento, después de estos 8 años? ¿Cuál sería la pregunta o las 2 preguntas que te gustaría hacerle a Francisco? ¿Qué preguntas? Bueno, en realidad yo conocí a Jorge Bergoglio no en Buenos Aires, sino en Roma, estando aquí de corresponsal. Y como decían antes, es una corresponsalía en Roma, que al principio, sobre todo, pero siempre fue, bueno, de Roma te movés para todos lados, así me tocó desde la segunda intifada, primaveras árabes, corresponsal de guerra, y recuerdo cuando en el 2001 me llaman desde el diario, yo venía de cubrir la segunda intifada, etcétera, y me dicen, mira, está el arzobispo de Buenos Aires en Roma, lo van a hacer cardenal, y nunca da entrevistas, pero va a ser una excepción. Yo ni siquiera sabía quién era el arzobispo de Buenos Aires, pero me dicen, no, es un jesuita, nunca da, bueno, y entonces me dicen, bueno, está en la Casa del Clero de Villa de las Crofas, bueno, entonces contactalo, qué sé yo, lo contacto, y la anécdota, siempre lo cuento, sobre todo este papa que tan mediático, etcétera. Nunca me olvido cuando yo llego a un salón de la Casa del Clero para esta entrevista y veo a Jorge Bergoglio asustadísimo, así en un rincón sentado, y yo digo, bueno, acá tengo que, muy asustado, ¿no?, de la periodista que llega, y entonces digo, bueno, tengo que romper el hielo acá, porque entonces le empiezo a decir, miren, en ese momento sí, soy soltera, vivo acá, en realidad acabo de llegar de Jerusalén, porque estoy cubriendo, en realidad no entiendo nada de iglesia. Entonces se rompe el hielo y bueno, empiezo a hacerle esta entrevista y empiezo a darme cuenta que, a diferencia de otros cardenales que también, porque también cubría Vaticano en los últimos años de Juan Pablo II, que siempre debo decir que es un papa que me impactó muchísimo ese pontificado. De hecho, mi hijo mayor se llama Juan Pablo, y entonces esta entrevista con este cardenal que hablaba en forma directa, entonces cada pregunta que yo le hacía, yo pensaba, este es el título, con mi mentalidad de periodista, eran todos titulares, ¿no? Todo lo que me decía. Así que estaba bastante. Después también recuerdo que me sorprendió también ese trato muy natural también conmigo como mujer, porque es verdad que también, ahora eso también cambió, pero una mujer más periodista en el Vaticano va de retro Satanás, son una combinación, es que te miraban como, cambio ahí muy natural. Bueno, Patricio, que es argentino, sabe que, bueno, dar un beso no, es normal, o sea, te saludas con un... Así que muy normal. Así que después de esta entrevista, la verdad, me pareció muy
muy normal, un cura normal. Y lo más impresionante fue que pocos días después, en ese consistorio también hacían cardenal a Jorge Mejía, recuerdan el bibliotecario, etc. Así que también le había hecho una entrevista a Jorge Mejía, pero bueno, suena el teléfono de mi casa y, hola Elisabetta, sí, soy el padre Bergoglio. Y yo dije, chao, ¿qué habré escrito? ¿Qué habré dicho? ¿Viste? Ahora, no, quería decirle gracias. Entonces, claro, la verdad fue algo, nada, pocas personas en mi carrera periodística ya larga me han llamado para decirme gracias después de una entrevista, así que ahí fue un primer impacto y bueno, esta como primera pregunta. Como segunda pregunta, te diría que tuve también la suerte de poder hacer una entrevista con él en el 2014 en Santa Marta, publicada para Nación, la primera para un medio latinoamericano, así que la verdad que fue una entrevista, en cuanto a qué le preguntaría ahora, diría que, bueno, cuando volvíamos de Irak, como siempre, el Papa dio la conferencia de prensa. Los periodistas tenemos un sistema que nos dividimos por grupos lingüísticos y cada grupo lingüístico tenía 2 preguntas, pero finalmente no hubo tiempo y me hubiera tocado, además, a mí hacerla. Y la pregunta era esta: ¿qué le duele más, la ciática o haberlo echado a Bechú? Que fue, bueno, que como ustedes saben, fue un tema que causó un terremoto muy grande. Recuerdo incluso la fecha, 24 de octubre del año pasado, cuando el Papa, digamos, obligó a renunciar a quien había sido, a un cardenal muy influyente, que fue durante años sustituto de la Secretaría de Estado y que fue también su brazo derecho todos los primeros años del pontificado. Vamos un momento a una pausa y enseguida volvemos aquí a Eclesia Online. Saludos, aquí estamos nuevamente en Eclesia Online, 4 sacerdotes, el padre Daniel Portillo, el padre Patricio Lynch, el padre Javier Monroy y un servidor, con Elisabetta Piqué. Ella es periodista del diario La Nación, corresponsal desde el año 99 en el Vaticano. Escribió la biografía del Papa Francisco, Vida y Revolución, y nos está contando cómo han sido estos 8 años de pontificado del Papa Francisco. Daniel y Javier tienen algunas preguntas, así que vamos con ellos. Gracias por estar con nosotros, Elisabetta. Y adelante, Daniel. Elisabetta, efectivamente, agradecemos mucho tu tiempo, tu disposición y sobre todo que nos estés platicando estos detalles que pienso que a cualquier persona que te escuchamos desde distintos puntos del mundo, pienso que nos resulta siempre interesante la perspectiva de una mujer, de una periodista, de una mujer que ha estado involucrada también en cada detalle. Me gustaría concretamente preguntarte, porque has hablado sobre estos gestos, lenguajes, acercamientos a los cambios y reformas favorables que ha dado Francisco. Yo quisiera preguntarte sobre los límites y, en cierta manera, las resistencias, concretamente. ¿Con cuáles resistencias particularmente crees tú, desde tu lectura, con las que se encuentra Francisco principalmente? Sí, yo ante todo diría, y sobre todo habiendo también cubierto Juan Pablo II la parte final, todo el pontificado de Benedicto y también habiendo estudiado un poco, ¿no?, el tema del Vaticano, y todos los grandes vaticanistas lo dicen, todos los papas, al menos de la edad moderna, de las últimas décadas, han tenido una resistencia terrible. Si ahora aparece como que el Papa Francisco tiene también una gran resistencia, o quizás más que en otros momentos, es muy simple el por qué. Así como nosotros en este momento estamos conectados, están las redes sociales. Yo recuerdo también, cubrí, digamos, cuando fue electo Benedicto, no había Twitter, no había Facebook, es decir, Instagram, es decir, vivimos en un mundo que estamos todos en diversas partes del mundo conectados, charlando perfectamente, que es totalmente distinto, en el cual cualquiera con Twitter puede decir cualquier cosa. Tenemos la fake news, tenemos también grandes intereses por los cuales
este papa puede resultar muy molesto en algunos centros de poder, porque tiene un discurso que evidentemente es totalmente anti-establishment. En este sentido, creo que es importante también destacar que este es un papa outsider, este es un papa que no es europeo, es el primero que viene del fin del mundo. Sí, él también medio italiano, porque los abuelos... inmigrantes, es decir, también ahí el tema de la migración, pero es un papa que toca temas que molestan. Primero de todo, el tema de un mundo, y ahora con la pandemia también, un mundo con muchas injusticias, muchas desigualdades, con este escándalo del cual él habla, no solo el hambre, porque en realidad habría comida para todos, pero no hay distribución, pero sobre todo el escándalo de las guerras, ¿sí? Y esto fue, creo que cuando fuimos a Irak, es decir, este papa que había estado, había sido, digamos, según, por ejemplo, para Estado Islámico, para el ISIS, ¿no? El papa que era el objetivo, que llega a lo que era el califato, y el papa que reza por las víctimas de todas las guerras, pero que también denuncia acá estas guerras, estos conflictos. ¿Quién vende las armas? Entonces, si no hubiera un enorme comercio de armas, habría guerras. Y entonces este papa dice cosas que molestan. El papa que hace la primera encíclica sobre el grito de la tierra, también de los pobres, él siempre en ese sentido dice, no es la encíclica verde, porque es mucho más. No es solo el tema verde, es el tema del grito de los pobres y el grito de la tierra. Entonces, todos los intereses que ya sabemos, y en ese sentido en Estados Unidos, y ahí vuelvo a la pregunta de la resistencia, en Estados Unidos, todo el tema, hay un sector que dice que no es verdad, que existe todo el tema del calentamiento global, el cambio climático, y que el discurso del Papa, entonces, no les gusta, como tampoco les gusta el tema del Papa. Es el Papa que en este sentido, hablábamos de los cambios y las reformas, él eliminó del catecismo algo que para la Iglesia era normal, que estaba admitida la pena de muerte. Entonces ahora este Papa fue a la ONU y pidió la abolición de la pena de muerte. Es decir, hay muchos temas por los cuales molesta, y molesta en Wall Street que haya un Papa que diga, un momento, lo que está pasando con la economía no está bien, porque cada vez hay un pequeño grupo de más ricos, cada vez más ricos, y muchos de los descartados. Entonces todo este tema del descarte es un tema que molesta, y esto hace que haya una resistencia, y vuelvo y termino para que... Entonces yo lo que digo, sí, hay resistencia, pero tampoco es tanta, porque yo creo que, y ustedes creo que lo saben mejor los que están en Roma, es que es muy ruidosa, porque son grupos muy potentes a nivel, digamos, tienen mucho dinero, entonces mucho ruido, pero creo que la gran mayoría de la Iglesia está con este Papa. Entonces quizás esta resistencia puede parecer, uy, tiene una resistencia enorme. No creo que tenga una resistencia tan enorme. Creo que la mayoría, por ejemplo, de los cardenales, hay también otra gran reforma, él internacionaliza el colegio cardenalicio como nadie. Creo que en realidad son pocos los que están en contra, pero muy ruidosos. Es decir, por supuesto es un ala ultraconservadora que no digiera también estos cambios pastorales que él propone, esta apertura hacia las periferias existenciales, a los heridos, y entonces también, bueno, todo este temor que el Papa cambie la doctrina, hay un poco creo que quizás es un poco exagerado también, ¿no? Y también en este sentido creo que es importante, y yo como periodista, de que hay también, y lamentablemente ahí hago autocrítica de lo que es mi, ¿cómo se dice? De la prensa, que también a veces, lamentablemente, estamos en este nuevo tiempo de que la información todo rápido, y uno lee el título, pero no lee qué dice el Papa. Entonces, hay una superficialidad de la información que hace que haya también mucha confusión desde el principio, ¿no? Recuerdo, ¿quién soy yo para juzgar a un gay? Recuerdo ya en esa época, 2013, yo decía, mira, esto no quiere decir que mañana va a decir que sí a los matrimonios gay. Momento. Entonces,
creo que también estamos en un mundo en el cual, lamentablemente, también hay una decadencia en cuanto a la información, en cuanto al título que tiene que vender, que hace que haya también quizás una malinterpretación, ¿no? También de este Papa. Entonces, pero volviendo a la resistencia, sí tiene, pero normal, es normal que la tenga. Y recuerdo en esa entrevista, o cuando alguien le pregunta de las resistencias, el Papa siempre dice, menos mal que hay gente que... Él aprecia que haya, digamos, y lo dijo también en los sínodos, y ahí es otro cambio enorme de los sínodos donde hay discusión. O sea, qué bueno que haya alguien que no esté de acuerdo conmigo. Está perfecto que así sea. Es mejor que haya ruido, que haya gente que diga lo que piensa y que piensa en forma diferente que yo, que la chatura, que el silencio de los cementerios, que la paz de los cementerios. Que el silencio, recordemos, el famoso hagan lío. Bueno, eso habla de también una iglesia viva, ¿no? Que haya un poco de gente que se opone. Sí, Elisabetta, gracias. Yo estoy muy, muy de acuerdo con todo lo que estás diciendo, ¿no? La mayoría yo creo que aceptamos lo que el Papa da, por supuesto, y que a veces le crea esas resistencias, ¿no? Bueno, son los cambios que hay que hacer, pero es una minoría y muy ruidosa, estoy de acuerdo. Y en todos los temas que estás diciendo. Ahora, más que analizar, ¿no?, en estos 8 años de pontificado, más que analizar todo eso, que seguramente pues habrá muchos programas después cuando pues acabe de Papa también, digamos, ¿no? Y analizaremos todo lo que... Si tú tuvieras que recordar 2 escenas, o una si quieres, 2 escenas, 2 situaciones, 2 momentos, que digas, este es Francisco y este es su papado, este es su magisterio. Tú piensas, ¿cuáles serían esas escenas? Escenas de la persona. Porque todo esto que estás comentando, yo creo que sí, que estamos todos de acuerdo, en muchos programas lo vamos hablando, pero para los que nos están escuchando, para la persona Francisco, ¿cuál es el gesto? Porque yo creo que algo que lo identifica claramente es que no habla de que estemos con los pobres, sino que lo hace. Creo que hay muchas, y yo, habiendo tenido esta suerte de seguirlo en los viajes, yo creo que momentos realmente es cuando él va. Él en todos los viajes, no pudo hacerlo en Irak porque fue muy especial, en plena pandemia, pero él siempre va a las cárceles. Y él va a las cárceles y cuando le dice a los presos, yo podría estar ahí, yo hubiera podido estar ahí, y cuando, bueno, también en la cárcel, una cárcel de mujeres donde había ido a Chile, bueno, unas escenas que realmente esas después... Otra escena que, bueno, que recuerdo muy bien es cuando fue el viaje a Tierra Santa, cuando llega a Belén y él no estaba previsto, hace detener el papamóvil en este horrible muro que rodea a Belén desde ya hace varios años, y se pone a rezar ahí en silencio, que totalmente inesperado, un gesto con la mano apoyada en este muro. Y entonces, porque, es decir, gestos totalmente inesperados que lo dicen todo, ¿no? Elisabetta, agradecerte el que estés con nosotros compartiendo estos 8 pontificados del gran Papa Francisco, y agradecerte el servicio que haces desde tu profesión como periodista, no solamente en el Diario de la Nación, en el Diario de la Nación de Argentina, sino también a través de su cuenta de Twitter. Muchísimas gracias por contarnos lo que pasa en Roma de primera mano, con la pluma y sobre todo con lo que ves. Gracias por ser testigo de un gran testigo como es el Papa Francisco y estar con nosotros aquí en Eclesia Online. Muchísimas gracias, y ojalá que en otro momento podamos también entrevistarte para otras cosas y otros acontecimientos que hay en la Iglesia. Bienvenida a tu casa, Eclesia Online, y muchas gracias también a ustedes, Patricio, Javier, Daniel. Gracias, Elisabetta. Gracias a todos. Muchas gracias, Elisabetta. Gracias a ustedes.